Hare Krishna, hoy vamos a conversar sobre las faltas de integridad moral y académica en el uso de escrituras. Un tema muy importante porque, desde luego, a lo largo de la historia, si algún problema ha habido en la humanidad es precisamente por el uso inapropiado, por la falta de integridad en el uso de las escrituras. Y para no ir muy lejos, el ejemplo que se está viviendo actualmente del yihadismo y del extremismo islámico es un ejemplo de esto, pues una gente extremadamente violenta fundamentada en una aplicación errada de su escritura. En el caso nuestro, es muy importante el uso correcto que vayamos a dar de lo que podemos leer en las escrituras, en principio para poder beneficiar a los demás, para poder atraer a las personas hacia la conciencia espiritual y también para no perjudicar nuestra vida espiritual. En ese sentido, podemos ver que la falta de integridad académica se puede, digamos, dividir o se puede enfocar desde tres formas diferentes. El uso inapropiado de las escrituras, el uso ilógico y el uso deshonesto de esto. En principio me gustaría hablar de una noticia que vi esta semana en relación con una película que se va a estrenar o se acaba de estrenar en Estados Unidos. Se llama The Wolf Pack y es una película que trata sobre una familia, unos padres que han tenido a sus 7 hijos encerrados en un apartamento de 4 habitaciones durante toda su vida. Curiosamente se dijo que los padres eran Hare Krishnas, que eran seguidores del movimiento de la conciencia de Krishna, aunque aparentemente no está demostrado. Sin embargo, el hecho en sí, independientemente de este punto, es interesante valorarlo, porque esto perfectamente podría ser eh, un mal uso, un uso inapropiado de las escrituras, y como una persona, también un uso ilógico también, ¿no? Porque como una persona que puede en un momento dado, por ejemplo, leyendo el Bhagavad Gita en el capítulo 1, los textos que van del 39 al 42, en el que Arjuna describe cómo la familia se destruye por la falta se destruye la herencia familiar, y luego esto provoca que las mujeres se contaminen, y entonces esta degradación familiar se produce al nacimiento de hijos indeseados. Bueno, todo esto podría hacer pensar a una persona que lo mejor de esto es aislarse, ¿no? De hacer bueno, evitar la contaminación material a todas costas para evitar la degradación familiar y llevar a la vida infernal, y que esto se destruyan todos los proyectos de la comunidad. Entonces los padres podrían decir, bueno, cojo a mis hijos y los aíslo de la sociedad, los encierro en un apartamento y hago vivir ahí toda su vida, solo les muestro las cosas que yo quiero de la vida, y esto es terrible, ¿no? Es una cuestión totalmente abominable, evidentemente muy lejos de lo que se quiere, y de hecho muy lejos de lo que es la filosofía y la modalidad del movimiento de conciencia de Krishna. De hecho, uno de los comunicados desmintiendo este asunto en relación con la película es precisamente referido a que no es lo que se pretende. Lo que se pretende es poder vivir en la sociedad, llevando a una sociedad a un nivel espiritual, a una elevación espiritual. Eh, otro aspecto que podríamos derivar de este uso inapropiado, de esta falta de integridad, es aquel que se refiere a la renunciación a la familia, precisamente. En el capítulo 2, en el texto 7, el cual se refiere en el cual Arjuna se refugia y acepta a Krishna como su maestro espiritual. En el significado, Srila Prabhupada dice que
bueno, explica el hombre se ve atado por las perplejidades que sufren en la vida material y que estas perplejidades nacen en las personas avaras debido al excesivo afecto que pueden tener por la familia, por la sociedad, por, por, por conceptos materiales de la vida. Esto lo llaman personas avaras, los llama críparas. Y él habla de la enfermedad de la piel, ¿no? Como el excesivo apego a la familia o excesivo apego a la esposa, a los hijos, puede ser un obstáculo, ¿no? Para la vida espiritual. Y esto puede hacer pensar a uno que entonces la solución a esto es precisamente retirarse, ¿no? Retirarse de la vida familiar artificialmente, sin estar preparado y sin estar eh, realmente consciente de eso y provocar una gran tragedia. Precisamente por lo que hablamos anteriormente, dejar a la familia sin guía, sin recursos, un padre o una madre que pueda guiar a la familia de la manera más correcta. Por lo tanto, la idea no es esta, ¿no? La idea que se plantea en este caso es que el apego en muchos casos a la familia olvidando la vida espiritual, es decir, el llevar a la vida, el querer obtener beneficios materiales, la seguridad para la familia y todas estas cosas sea por delante de la vida espiritual. Eso es lo que puede provocar un problema o un obstáculo grave para la vida espiritual. Cuando yo comencé en el movimiento, yo conocí el movimiento gracias a un devoto sincero que me predicó la primera vez y con el cual pues yo me entregué rápidamente al movimiento. Sin embargo, este devoto que ya abandonó el cuerpo, a quien tengo en gran respeto, en gran estima, porque él me trajo a conocer esta filosofía. Sin embargo, este devoto tenía una particularidad, que era muy apasionado, tenía una gran pasión. Y él insistía mucho en este aspecto, ¿no? De la enfermedad de la piel, de que había que cortar con los lazos familiares, y eso me llevó a mí a una postura bastante equivocada en relación con mi familia y con mi matrimonio en ese entonces, tan radical en aquel momento, que de hecho terminó provocando un divorcio y casi una ruptura familiar paterna, en la familia paterna y materna, porque se puede tomar equivocadamente, ¿no? Hay otros aspectos también que se pueden utilizar incorrectamente en relación a las escrituras. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo y que hablaba en el ejemplo al principio, de que es muy peligroso en cuanto a las escrituras, y también pasa, por ejemplo, con el Bhagavad Gita, es el riesgo a interpretar en forma de aceptación de la violencia de muchos pasajes de las escrituras. Por ejemplo, en el Gita se habla de cómo el Señor Krishna apareció para aniquilar a los infieles y restablecer la religión. Después en el 4.40 habla de que para aquellos que dudan no hay felicidad, y después insiste en el 4.42, levántate y pelea. En el 2.38 también se dice pelea por pelear, es decir, cualquiera podría tomar estos aspectos y interpretar erróneamente que el camino espiritual es un camino de lucha, de pelear, de atacar, bueno, un extremismo, ¿no? En este sentido, y provocar mucha violencia, fundamentándose en que hay que aniquilar a los infieles, que es lo que hacen, por ejemplo, estos yihadistas, ¿no? Que Dios quiere que uno aniquile a los infieles, y esto está provocando estos desastres y estas matanzas horribles, que evidentemente es algo que es lo que más se puede alejar de la vida espiritual, ¿no? No tiene ningún sentido, es completamente ilógico en este caso el uso, y inapropiado, y también deshonesto, pues, porque se provoca una tragedia humana. Y por último, bueno, quisiera terminar con el aspecto que yo creo que es muy importante, que es el justificar actividades pecaminosas o actividades que van a alejarnos personalmente de la vida espiritual, refugiándonos en algunas citas de la escritura. Por ejemplo, el utilizar, el considerar que uno puede realizar actividades pecaminosas, o que puede llevar una vida un poco, digamos, libertina,
siempre y cuando sea devoto, ¿no? Eso, por ejemplo, en el 5.10 de la Bhagavad Gita se dice que quien ejecuta su deber entregando los resultados al Señor no lo afecta la reacción pecaminosa. Entonces ya está, no puedo realizar cualquier actividad, siempre y cuando haga los resultados y se los entregue al Señor, estoy liberado de la actividad pecaminosa. O, por ejemplo, el 9.30, el texto 9.30 que dice que aquel que está dedicado aquel que está dedicado al servicio devocional, aunque ejecute las actividades más abominables, se le debe considerar que es un santo, ¿no? Estos textos son muy peligrosos de tomar en forma deshonesta y de forma inapropiada, porque pueden hacernos pensar que podemos realizar cualquier tipo de actividad y mientras cantemos Hare Krishna, cosa que es una grave ofensa, es un nama parada, es decir, una gran ofensa al santo nombre, podemos realizar las actividades que queramos porque nos vamos a liberar de las reacciones. Bueno, hay muchos aspectos, por supuesto, que podríamos enfocar en el Sisopanisha, del néctar de la devoción, aspectos relacionados con la renunciación, con el Yukta Vairagya, por ejemplo. Pero bueno, es muy extenso y hay mucho de que hablar nuevamente de esto, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Hare Krishna.